A finales de la década de los 70 se ponía en marcha el programa Voyager. Dos sondas espaciales, la Voyager 1 y la Voyager 2, emprendían un viaje a día de hoy todavía inconcluso, con el objetivo de escrutar los confines de nuestro sistema solar. Un periplo enfocado a seguir avanzando en el gran misterio que plantea la comprensión de los orígenes del universo. Recientemente llegaban noticias a la Tierra que informaban de que la primera de las sondas superaba los límites del sistema solar, adentrándose en un espacio desconocido, un espacio en el que, según los informes científicos, parecen dejar de responder las leyes físicas en las que se sustentan los paradigmas de cálculo y de predicción conocidos hasta la fecha. Es en este punto justo cuando se desvanecen las certezas y la ciencia se desviste de su pretendida infalibilidad, cuando nos damos cuenta de que los interrogantes que se plantea la física convergen con los de la filosofía, cuando súbitamente nos enfrentamos a las cuestiones primeras, a la pregunta nodriza. No es de extrañar, por tanto, que los primeros filósofos sentaran a través de sus conjeturas las bases de la ciencia tal y como la conocemos hoy día. De la misma manera que los mejores científicos a lo largo de la historia han sido precisamente aquellos cuyos descubrimientos se han gestado entre las ascuas de las mismas inquietudes que motivaron el nacimiento de la filosofía. Arquímedes nos abrió las puertas del cálculo integral y de la hidrostática. Euclides estableció los principios elementales de la geometría. Heráclides postuló que la Tierra gira sobre su propio eje. Aristarco descubrió que los planetas giran, a su vez, alrededor del Sol, y a Pitágoras le debemos, entre otros muchos aportes, su célebre teorema. Durante más de 3 décadas, la Voyager 1 nos ha ido facilitando información acerca de la topografía de un sistema solar, por el que hace más de 2000 años, aunque cueste creerlo, ya transitaron la imaginación y el genio de unos cosmonautas que jamás llegaron a despegar sus pies de la Tierra. Uno de los hitos de esta particular y arcaica carrera espacial lo marcó Platón al concebir una de las obras más trascendentales del pensamiento occidental, un diálogo conocido como Timeo. En el Timeo, diálogo físico, tratará de poner en movimiento la ciudad perfecta descrita en la República. Sin embargo, hay una separación entre la composición de la República y el Timeo. En ese sentido, podemos considerar este diálogo que recoge el testigo tanto de los poetas, Homero y Hesíodo, que había compuesto una teogonía, tratado sobre la génesis del mundo, donde no puede haber un discurso verificable, de ahí que sea el logos eikos o el mitos eikos, el discurso que va a tratar precisamente de adecuarse sin verificación al origen del hombre, del mundo y de la sociedad, y por otro, un modelo cosmológico, donde por primera vez en la historia de la ciencia va a aplicar la matemática para dar precisamente la explicación del mundo. Por primera vez también los límites de la explicación de ese mundo coinciden con los límites de la matemática de su época. Se calcula que este diálogo fue escrito entre el 358 y el 356 a.C., de manera que podría ser considerado como uno de sus diálogos de vejez. Esta serie comprendería los diálogos que Platón escribió en la última etapa de su vida, aquellos a través de los que revisa sus habituales preocupaciones políticas, éticas, estéticas y ontológicas, sumando además nuevas perspectivas y aportes relacionados con la naturaleza y la medicina. Si bien con este diálogo Platón retoma el proyecto de otras obras del pasado, como la Teogonía de Hesíodo, que pretendieron explicar el origen del universo, el Timeo va más allá y se termina convirtiendo en un gozne que articula la génesis del cosmos, la del hombre y la de la sociedad. Aquí va a elaborar un mito,
el mito va a ser el del demiurgo. El del demiurgo, un término ya un poco usado en la época de Platón, pero que hace referencia, por un lado, al artesano, luego formarían parte de la tercera clase de la ciudad, de la politeia, de la república, y por otra parte a los magistrados, que es lo que significa también demiurgos, luego a la primera clase de la ciudad ideal platónica, aquel que debe persuadir por medio de la palabra y elaborar constituciones en las colonias. Luego la referencia la encontramos en este demiurgos, que es el padre, luego hay una genealogía también, un discurso genealógico, y el artífice de este universo. Ahora bien, descubrir al padre y hacedor de este universo es tarea compleja, pero expresárselo y comunicarlo a todos lo es mucho más, o estaría casi imposible, señora. No obstante, puede llegar a sorprender que este diálogo se plantee como continuación de uno anterior, la República, en el que Platón reflexiona acerca de la ciudad ideal. Este texto sería reflejo sin duda de la preocupación del filósofo generada por la condena a muerte de Sócrates, el hombre más justo de su tiempo, por parte de la democracia ateniense. E anche immaginando che io corrompa la gioventù, come spieghi che questi giovani, oggi cresciuti, non siano qui a rimproverarmelo? Loro stessi, o almeno i loro padri o i loro fratelli. Vedo Critone, padre di Critobulo, Adimante, padre di Platone, Lausania, padre di Antistene, e altri ancora. Perché non si scagliano contro di me? Perché non li hai chiamati a sostenere la tua accusa? Dici che corrompo la gioventù, incitando a non credere agli dei della città per seguire altre credenze. Pretendi che i miei dei non siano quelli della città o intendi dire che non credo a nessun Dio? Affermo che non credi a nessun Dio. A differenza degli altri uomini, non crederei dunque che la luna e il sole sono degli dei. Per Zeus, cittadini, egli non crede. Afferma che il sole è una pietra e che la luna è simile alla terra. Mio povero Meleto, purtroppo tu mi confondi con Anassagora. La pregunta sigue enclavándose en un contexto de respuesta a la muerte de Sócrates. ¿Por qué la democracia ateniense condena a muerte al hombre más justo de su tiempo? Pero para conocerse y llegar precisamente a constituir una polis es preciso el conocimiento físico. De ahí que podemos hablar de una especie de fisiología política. El relato de ayer, y ese símbolo del ausente, y el resumen que establece al comienzo, que va a verificar el relato que posteriormente Critias desarrolla, el paralelismo entre una Atenas antigua, la que ganó a la Atlántida, frente a la Atenas de la guerra del Peloponeso. El imperialismo, la crisis de la democracia, los excesos, que llevan precisamente a reflexionar sobre las causas de la estasis, del desequilibrio, de la enfermedad, de la guerra civil en el fondo, que tiene un paralelismo en el hombre también en el conflicto, en la desarmonía entre el alma y el cuerpo. Para explicar la génesis del mundo, la del hombre y la de la sociedad, Platón se inspira en la figura del demiurgo, un artesano que, tomando como modelo las formas inteligibles, es decir, las ideas, produce las imágenes que serían los objetos sensibles. En la cima de estas formas inteligibles estaría la idea del bien, idea en la que se fundamentarían todas las cosas. El demiurgo no sería sino el intermediario entre el mundo de las formas inteligibles, es decir, las ideas, y el de las cosas sensibles. Este demiurgo sería esencialmente bueno, una bondad gracias a la que originalmente condujo todo lo que se movía de forma caótica del desorden al orden. Después de su trabajo de ordenación, el demiurgo se retira. Luego el hombre está solo. No tiene a los dioses que estén presentes. La única vía de acceso va a ser la matemática. Y Platón va a utilizar una correspondencia en el alma del mundo que tiene una estructura matemática, la unión de lo mismo, lo otro y el ser, para forjar una estructura matemática con intervalos aritméticos, musicales,
Y a cada elemento de la tradición empedoclea, fuego, aire, agua y tierra, asigna un poliedro. El tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el cubo. Resultando el cosmos, el mundo, la figura del dodecaedro, la figura perfecta como la esfera autárquica. Luego nuestra vía de acceso a lo divino es la vía matemática, con una serie de intervalos donde también la serie de 1, 2, 3, 9, 8 y 27 va a permitir precisamente por la mediación el establecer ese paralelismo y ese estudio armónico de un alma del mundo que también, de la que estamos constituidos los humanos. Este demiurgo es un dios bueno, difusivo, pertenece a la participación en el bien ontológico y desea la plenitud, el orden, la racionalidad, la inteligibilidad, la belleza, la armonía de el mundo que plasma, copiando los paradigmas, en el espacio de la Jora protoforme, en parte remedando lo que eran ya los espermazoi de Anaxágoras y también el nous de Anaxágoras, y introduce, por lo tanto, la belleza, la armonía, la bondad en el mejor de los mundos posibles, como luego también dirá Leibniz, ¿verdad? En este que es un animado con alma y que realiza la mayor belleza de lo posible. La 1:26. Reitero mis sospechas. 1. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. 2. Todo lo que nos rodea se puede representar y entender mediante números. 3. Si se hace un gráfico con los números de un sistema, se forman modelos. Estos modelos están por todas partes en la naturaleza. El alma del mundo sería anterior al alma del cuerpo y dotada de un movimiento circular, estaría dotada de una estructura matemática. En este sentido, la matemática va a ser la vía exclusiva a través de la que el hombre tenga acceso a lo divino. Esto conectaría la propuesta de Platón con las doctrinas pitagóricas. ¿Qué? Max. Mucho se habla de la influencia de los viajes a Sicilia de Platón y de la influencia que pudo tener Eudoxo de Gnido. De hecho, Owen situaba que el Timeo debía ser muy próximo a la República y anterior al Parménides, por el contacto precisamente con la llegada de Eudoxo a la Academia. Sin embargo, es consciente de los límites, particularmente de la inconmensurabilidad de la diagonal del triángulo, que eso lleva precisamente a tener en cuenta los límites de la raíz cuadrada de 2, para dar cuenta de la explicación en su tiempo. Esta misma sospecha recae sobre gran parte de los miembros de la Academia, escuela fundada en Atenas por Platón alrededor del 388 a.C. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los primeros principios, que es lo concernido precisamente por esa obra, los pitagórico-platónicos defendían, dice Aristóteles, que los números ideales, que las formas geométricas, las proporciones, los intervalos musicales, eran en realidad los elementos constituyentes de todos los seres, de los seres vivos, de los seres que llamamos físicos y de los seres artificiales. Y que además, en último término, estas formas geométricas, estos números ideales, estos intervalos, proporciones, estos ritmos musicales, se generaban a partir, como siempre pensaron los pitagóricos, de dos únicos principios, de un dicotomismo, dualismo de los principios ontológicos, del número, del uno determinado, y de la díada indefinida o indeterminada que era causante de la pluralidad. Sin embargo, recientemente se ha abierto un debate basado en las conocidas como ágrafa dogmata o doctrinas no escritas de Platón, un debate que ha conmovido la memoria del pensamiento crítico de Occidente. Este debate consiste en lo siguiente. Platón mismo ha dicho en la Carta Séptima y en el Fedro, ¿verdad?, que él nunca podría poner por escrito ninguna de sus doctrinas, porque en el caso de hacerlo no podría contestar a las críticas, ya que los libros en ese sentido están mudos.
de tal manera que si nunca ha vertido por escrito nada en sus diálogos exotéricos de su doctrina esotérica, parece entonces que lo que hubiera dicho verdaderamente Platón para reescribir aquello de Giorgio Colli de cosa detto veramente Nietzsche, que había dicho verdaderamente Nietzsche, cuando Colli tiene que rescatar el corpus nietzscheano de la utilización fascista que estaba haciendo el hermano, la hermana de Nietzsche y su cuñado. Bien, pues ¿qué ha dicho entonces verdaderamente Platón? Solamente lo que había confiado en las doctrinas no escritas, la Sagrada Dogmata, al círculo esotérico de los amigos de las ideas que sí le oían en oralidad. Extremando esta hipótesis, podríamos encontrarnos con un Platón poeta, un dramaturgo que, como supondría el caso de, por ejemplo, Shakespeare, no podríamos obligarle a adherirse doctrinalmente a lo que dice Otelo o Hamlet. ¿Qué ha dicho verdaderamente Shakespeare? Lo que pone en circulación en los diálogos. ¿Qué ha dicho verdaderamente Platón? Ni siquiera podemos estar seguros ya, después de esa hipótesis maravillosa, magnífica, que todo lo conmueve y que tanto da que pensar, no podemos estar seguros de que la República no fuera, por ejemplo, un género literario, la investigación de qué es una utopía, algo que no tiene lugar, utopos, adínaton, que no tiene potencia, por tanto incluso un absurdo, o de que en el simposio no esté haciendo precisamente una puesta en escena dramatúrgica, oral, de poeta, literato, inmortalizador de su época, de lo que es un cenáculo de amigos filósofos discutiendo sobre la filía, discutiendo sobre la amistad. No podemos estar seguros de que Platón esté comprometido con lo que defiende Laques, Lysis, Eutifrón, Eutidemo, Teéteto, desde luego los grandes sofistas, Gorgias, Protágoras. En este contexto de debates, de nuevas lecturas y aproximaciones al texto original, se enmarca la reciente publicación de la edición bilingüe del Timeo de José María Zamora, edición que cuenta con notas y anexos del canadiense Luc Brisson. Un trabajo para el que el autor ha tenido que salvar sobre todo los escollos derivados de la contaminación terminológica. Lo más importante de todo es comenzar por el principio natural del asunto, como decía Platón. Quizás cuando uno termina tiene una sensación de haber creado también un corpus, de que hay una armonía, desde el comienzo hasta los pies, hasta la parte biológica, hasta la parte médica, que es la última parte menos estudiada. Y el haber contado con la colaboración en las notas de Luc Brisson, aunque hemos separado en muchos de los aspectos en las notas con apostillas que he ido indicando, porque son diversos puntos de vista que siguen todavía siendo objeto de discusión, ha permitido pues, conseguir, en cierto modo, una búsqueda de armonía también en la obra, quizás, bueno, con toda seguridad, mejor dicho, debido al contacto con los estudiantes. Los cursos, las preguntas, las exposiciones me han ayudado a ir aclarando el tipo de discurso, ese discurso que es verosímil también y que trata de ser una imagen del modelo, y el modelo es el origen del hombre, del mundo, de la sociedad. Pero las causas de la enorme importancia del Timeo en la actualidad se deben además a las interpretaciones del texto que se hicieron desde el ámbito de las conocidas como religiones del libro. De entre todos los exégetas de este diálogo, destaca en un primer momento Filón de Alejandría, que se encargó de conectar el Timeo con el Génesis de la Biblia, conciliando helenismo y judaísmo, iniciando una tradición que hará del Timeo el texto más leído por los padres de la Iglesia, que reconocen en este texto una versión laica del relato bíblico de la creación. El judío alejandrino y griego lee el Génesis a partir de la figura de la creación con el demiurgo. Ahora bien, este Dios, Yahvé, ya es omnipotente, porque se introduce la idea de creatio ex nihilo, crea de la nada, frente al demiurgo, que como hemos visto en Platón, no es omnipotente. Ha de enfrentarse a la necesidad, en la medida de lo posible, de la jora, de ese material espacial que debe vencer, y ha de adecuarse a los modelos, a los paradigmas. En el caso del
Filón de Alejandría y de todos los padres de la Iglesia, posteriormente hasta Bernardo de Chartres, por ejemplo, ya en el siglo XII, encontramos que las formas inteligibles son pensamientos de Dios. Luego, la idea de creación ex nihilo marcará precisamente la omnipotencia, pero el Timeo está en la base de ese discurso también sobre el origen del hombre, del mundo y de la sociedad dentro del judeocristianismo. Pero la riqueza del Timeo radica en que recoge, además de la pitagórica, influencias de las más notorias tradiciones presocráticas, sublimando las primitivas tentaciones explicativas del cosmos que precedieron a Platón. Con los físicos presocráticos él constituye una reapropiación. Sin embargo, mientras que la física preplatónica, que desde Tales, fundamentalmente la física de la mezcla, que aparece ya en la segunda parte del poema de Parménides, o Empédocles, en el caso de los 4 elementos, que son puestos en correspondencia, como he indicado antes, con cada uno de los poliedros regulares, con los 4 poliedros regulares, encontramos una armonización, una síntesis, donde ya la introducción de las formas inteligibles que transgreden la física va a permitir una física precisamente matemática, donde la matemática es imagen de esos modelos inteligibles. Luego, el componente ontológico y metafísico de los paradigmas en el Timeo y la introducción de ese material espacial lleva precisamente a que Platón piense especialmente contra Demócrito, contra el atomismo, contra el azar y la necesidad, precisamente sometido a una providencia, a una mezcla de inteligencia y necesidad. ¿Qué es lo que es este mundo? Logos y Ananke. El terreno de la astronomía no permaneció ajeno a las propuestas del Timeo, y durante siglos este texto ha llegado a sugerir modelos de explicación y ordenamiento planetario vigentes hasta bien entrada la modernidad. Probablemente en la propia academia tenían algo semejante a una esfera armilar, con la Tierra en el centro y los diversos planetas girando alrededor en esferas concéntricas, esta búsqueda de la perfección. Y un debate muy pertinente que he hablado antes de 4 elementos, que son los de Empédocles, va a ser el problema de la quinta esencia, el quinto cuerpo. Un debate que se debe precisamente a la introducción de Aristóteles en el Decaelo, de si es preciso, de qué materia están hechos los astros. En el mundo supralunar, que siguen movimientos circulares y perfectos. No es posible que estén hechos de lo mismo que los seres del mundo sublunar que sufren generación y corrupción. Y Aristóteles propone el éter. Pues bien, todos los platónicos posteriores, basándose en el Timeo, dirán que no es preciso acudir a una quinta esencia, que el material de lo que están hechos los cuerpos celestes es el fuego. Más de 23 siglos después de que fuera escrito, la ciencia contemporánea sigue encontrando fascinante el legado de este mito platónico, una realidad que ha llevado al profesor Zamora a mantener un intenso diálogo interfacultativo entre diferentes disciplinas con la intención de hacer más comprensible y accesible el contenido de este texto. Hay varias fuentes. Por una, quizás una de ellas ha sido la ciencia actual. Heisenberg, por ejemplo, hijo de filólogo, leyó en griego este texto y los físicos actuales también, y los químicos como Prigogine, han recurrido al Timeo para también dar una explicación del origen del hombre, del mundo y de la sociedad. Porque se crea un modelo, y hay modelos de comprensión del cosmos. La propia teoría del Big Bang constituye un modelo explicativo sobre el origen del cosmos, donde los agujeros negros son puntos concentrados. El modelo del demiurgo constituye un esquema artesanal, ya no el de la gran explosión. Y desde luego que las referencias a Platón son constantes en la forma de tratar, en la física actual y las formas de dialogar desde la perspectiva científica actual. Como las viejas columnas del Partenón, la filosofía de Platón parece querer sostener el más bello y perfecto cielo, un cielo único en su género, tal y como lo define el filósofo ateniense en el párrafo que cierra el Timeo. Lo cierto es que los debates establecidos a través de los años se sucederán en el futuro,
si bien en el centro incombustible de los mismos permanecerán para siempre las palabras de Platón, alimentando el alma del hombre desde la más profunda comprensión del alma del mundo. Seguimos siendo griegos en el exilio, y desde luego, si la escuela platónica de Atenas se cierra en el 529 con Justiniano y luego pervive, y la filosofía regresa por Harán, por Persia, por Córdoba, por Salerno, debemos concebir que en las bases de nuestra construcción de Europa está el pensamiento griego y en su fondo resuenan la muerte de Sócrates en la democracia ateniense. Desde ese punto de vista, la filosofía, que nuevamente vuelve a estar en peligro cada vez que los neofascistas o los neofranquistas en este caso llegan al poder, lo primero que quieren es que desaparezcan los filósofos de escena para que todo el mundo pueda ser más fácilmente zombie aterrorizado y los chicos, los jóvenes y las jóvenes no se eduquen en pensamiento crítico. Estos estarían muy incómodos con una edición crítica del Timeo de Platón en la que saber que es un mito libera para otros mundos posibles, para otras combinatorias siempre racionales y vuelve a cumplir aquello tan hermoso del versículo, del aforismo órfico en el que Dionisos niño, cuando se mira al espejo, el espejo es uno de sus juguetes, ¿verdad?, lo que ve es el mundo.